La narrativa con la inflación es uno de los factores más importantes de riesgo ahora mismo en los mercados. Las expectativas de bajadas de tipos y las estimaciones de qué es lo que va a ocurrir con la deuda pública informan ese gran problema. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional y en este gráfico cortesía de Bloomberg lo que ha alertado es sobre ese aumento gigantesco de la deuda pública. No solamente es un aumento gigantesco en los últimos 4 años, sino que se espera que se acelere y además de una manera muy peligrosa en los próximos años si continúa esta política fiscal en la que los gobiernos ignoran todos los límites, el fiscal, el económico y el inflacionista en su política de endeudamiento. El económico es que este aumento gigantesco de deuda no solamente no genera mayor crecimiento, sino que genera menor crecimiento, menor productividad y mayores impuestos. El límite fiscal es que además, a pesar de que los tipos de interés se mantienen bajos y los bancos centrales apoyan, el coste de la deuda cada vez supone más en los presupuestos de los estados. Y el límite inflacionario es que de nuevo el Fondo Monetario Internacional también espera que la inflación sea persistente no solamente en 2024, sino también en 2025, es decir, que lo que se está reduciendo no es suficiente. Y vamos a explicar qué es lo que ocurre con el límite económico. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que está ocurriendo con la inversión productiva en el mundo. Claro, los gobiernos aumentan masivamente la deuda. Más deuda significa más impuestos, más riesgos de inflación y, por supuesto, menores salarios reales y menor crecimiento económico a futuro. ¿Y qué es lo que pasa? Que la inversión productiva se desploma. La inversión productiva se desploma en este gráfico cortesía de JP Morgan que nos refleja esa pérdida de productividad, porque claro, menos inversión productiva ahora, porque las empresas se encuentran con que el crecimiento económico no es suficiente, con que la política fiscal es cada vez más onerosa y más extractiva, entonces se invierte menos y en la productividad y el crecimiento de verdad, el crecimiento potente, el crecimiento económico que viene de la inversión y del ahorro, no del gasto público y la deuda, empeora. Vamos al siguiente gráfico porque también nos explica otro de esos límites de los que estábamos comentando. Hablábamos del límite económico y del límite fiscal. Bien, el límite económico es muy evidente, gráfico también de JP Morgan que nos muestra cómo la Unión Europea, los mercados emergentes, China, todos están creciendo por debajo del potencial. Y en el caso de Estados Unidos, que es una economía mucho más productiva, lo que vemos es que el crecimiento efectivamente es superior al potencial, pero viene dopado con ese gigantesco déficit público que es un peligro porque lo vemos en el segundo gráfico. El nivel de desastre fiscal no tiene parangón. Ahí veis cómo el déficit fiscal en la zona euro, en Reino Unido y en Estados Unidos es absolutamente injustificado para una época de crecimiento. Todo esto lleva límite económico, vas a tirar más de deuda y vas a crecer menos. Límite fiscal, más déficit, más impuestos, más empeoramiento de las cuentas públicas de los países, más endeudamiento y empeoramiento a medio plazo. Muy peligroso. Vamos a hablar de otro gráfico porque hemos hablado ya del límite económico, el límite fiscal, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese límite inflacionario. Adelante, vamos al siguiente gráfico, por favor. Aquí lo vemos. En este gráfico nos muestra que en los últimos meses el único factor real de reducción de la inflación, este gráfico cortesía de Bloomberg Economics, ha sido en la eurozona el efecto base de la energía. Claro, ahí veis cómo, sin embargo, el resto de factores no solamente no han ido reduciéndose, sino que desde hace meses llevan acelerándose y manteniéndose por encima de los niveles que podríamos considerar aceptables. Por lo tanto,
el gran riesgo aquí es que tengamos un repunte inflacionario ante unas expectativas de bajadas de tipos demasiado optimistas y, por supuesto, ante un riesgo que no podemos ignorar, que es que el del efecto base de la energía se dé la vuelta. Vamos al siguiente gráfico que nos lo muestra. En el siguiente gráfico vamos a ver exactamente ese factor, el petróleo y el precio de las materias primas. Es verdad que el petróleo no está reaccionando al riesgo geopolítico tanto como mucha gente temía, ¿no? Lo cual es positivo, pero lo que sí es evidente desde básicamente agosto es que tanto el precio del petróleo como el índice de materias primas nos muestra que se genera el ¿qué? Un suelo en el precio. Por lo tanto, no podemos contar con la desinflación por el lado de la energía. Claro, la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Como podéis ver, las materias primas han dejado de tener ese efecto desinflacionista, no por la tensión geopolítica, mis queridos amigos, sino por la bajada de tipos. La bajada de tipos lo que ha hecho ha sido que se den la vuelta las materias primas, incluso las que no tienen nada que ver con el riesgo geopolítico, y generan un suelo. Por lo tanto, el efecto base que comentábamos antes se da la vuelta. Vamos al siguiente gráfico que nos lo explica de una manera significativa. Bien, aquí lo veis. Los componentes de la inflación en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí, cortesía de Bloomberg, vemos que la energía ha sido el gran factor de desinflación, ¿de acuerdo? Y que, claro, eso se está dando la vuelta, ¿de acuerdo? No solamente eso, sino que los factores de aumento de precios de lo que no tiene que ver con energía son más importantes. Es decir, no solamente tenemos el riesgo en la inflación por el lado de la energía que está perdiendo ese efecto de desinflación, sino que por el lado de la inflación subyacente tenemos el riesgo del resto de los componentes que también son elevados. Vamos al último gráfico que nos explica por qué esto de que se ha ganado la batalla contra la inflación es como una especie de broma. Aquí tenéis la inflación acumulada. Aquí tenéis la inflación acumulada. ¿Veis? A esto de aquí, mis queridos amigos, se le llama desinflación. Es decir, que lo que ha pasado es que ha habido un enorme empobrecimiento de la gente. Bien, pues mucha más deuda, muchos mayores desequilibrios fiscales y además un entorno de inflación persistente nos tiene que al menos alertar con respecto a qué. Número uno, con respecto al número de bajadas de tipos. Número dos, con respecto al impacto negativo en la economía. Y repito, los estados no pueden emitir toda la deuda que desean cuando desean, porque tienen el límite económico, menor crecimiento, el límite fiscal, mayor coste de la deuda aunque bajen los tipos, y el límite inflacionario, que es que los precios se mantienen elevados porque destruyen el poder adquisitivo de la moneda que ellos mismos emiten. ¿Seguid defendiendo la libertad?